¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Última Página. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ¿Todo bien? Diego? Hoy no digo programa que no podría ser, Bueno, porque ya ya... te dije que yo Sí, tampoco, así que bien, bien, sí, bien, sí, bien. no podríamos mutuamente, creo que en Exactamente, soledad este programa no es posible. totalmente. Les damos la bienvenida a una nueva misión, agradecemos como siempre los comentarios y las distintas repercusiones que está teniendo nuestro proyecto, nuestro programa. Por suerte hemos estado aumentando la cantidad de suscriptores, lo cual nos pone muy contentos. Y obviamente seguimos alentándolos a que se suscriban al canal, difundan el contenido de nuestro programa Genial. y discutan con nosotros, lean junto a nosotros las distintas propuestas que hacemos todas las semanas, ¿sí? Como siempre, no olvidemos, 6 de octubre, Congreso de Literatura, creo que ya sobra decirlo. Ya están todos los datos en las circulares, como saben. Comenzaremos temprano a la mañana y nos extenderemos hasta que las velas no ardan. Durante la tarde hay una sorpresa para el cierre del Congreso que no vamos a adelantar, pero vamos a dejar ahí la pelota picando. Bueno, Seba, como te decía en preproducción, por así decirlo, Sí, señor. El programa de hoy es un programa a pedido. Vamos a empezar a tratar de justamente cumplir con los pedidos del público. Ya cumplimos con el de masonería, cumplimos con por el de ejemplo. masonería, Claro. tenemos un pedido sobre Joseph Campbell. Son varios los pedidos que agradecemos profundamente que nos hagan, porque también significa que hay una retroalimentación continua de lo que nosotros proponemos, ¿no? Así que hoy vamos a responder justamente a un pedido que nos llegó por mail de uno de los suscriptores. Y vamos a abordar una temática que de pronto se sale, quizá, corregime si me equivoco, se sale por ahí de la lógica de nuestro programa. Estamos trabajando por ahí textos no tan conocidos, autores no tan conocidos, pero hoy vamos a hablar de un tema que parece ser muy conocido, o parece ser muy tradicional en la escuela secundaria sobre todo, que es la novela picaresca, o la picaresca, por así decirlo, ¿no? Género estoy fareteando, sí. Género o subgénero literario que surge en el siglo XVI aproximadamente, Claro, mediados del siglo XVI, fundamentalmente en el contexto de la literatura española, que después obviamente tuvo sus repercusiones, pero mucho tiempo después. Sí, la francesa. La francesa, la literatura inglesa, con algunos autores que después, si tenemos tiempo, voy a mencionar cuáles serían las continuidades o las reverberaciones de la picaresca española en otras literaturas, ¿sí? Obviamente. Pero bueno, vamos a dedicar el programa de hoy a hacer una introducción, una presentación y un análisis un poquito distinto, ¿no? Bien, me parece, de lo que es la picaresca, sobre todo centrados en la vida de Lazarillo de Tormes. Y de sus fortunas. Y adversidades. ¿no? O para el público, el Lazarillo. El Lazarillo. El Lazarillo de Tormes. Así que bueno, algunos datos como para tener en cuenta. Cuando hablamos de literatura o de la novela picaresca o de la picaresca como subgénero literario, estamos hablando justamente de un género que surge en un momento coyuntural en España, a mediados del siglo XVI, como bien decía. La publicación del Lazarillo de Tormes es de 1500, corregime Seba si me equivoco, 54. Y su autor es anónimo, como se sabe, aunque hay algunas hipótesis que se lo atribuyen a cierto intelectual de la época, pero son Hurtado de Mendoza. Hurtado de Mendoza, sí, estamos en el plano de la conjetura y de la hipótesis, así que nunca lo sabremos, por suerte. Está bien. Y yo creo que lo más interesante de la picaresca es que como surgen los grandes movimientos artísticos o las grandes revoluciones artísticas, en un momento de agotamiento o en un momento de asfixia. Claro. De ciertos géneros o de cierta cuestión cultural y social que necesita encontrar algún punto de fuga o algún punto de descompresión, ¿no? Es decir, la literatura picaresca viene a representar no solamente una literatura satírica, una literatura cómica, por así decirlo, con situaciones más campechanas o más populares, en comparación de pronto con la literatura épica medieval, ¿no? La literatura de caballería, los libros de caballería. Años después vendrá el Quijote. Exacto. ¿Sí? Aunque sabemos que el Quijote ya viene a ser otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero la picaresca, con el Lazarillo de Tormes, viene a plantearnos lo siguiente: la necesidad de hacer una crítica a la cultura y a la sociedad española que estaba en decadencia en ese momento. ¿Sí? Características fundamentales de la
picaresca, el protagonista, generalmente narrando su autobiografía, una falsa autobiografía, por así decirlo. Es un personaje, el pícaro, ¿no? El pícaro es el ladino, permiso, voy a usar un término un poco más porteño, el vivo, ¿no? El avivado, el tipo que siempre encuentra la ventaja en una situación, el chantapufi, ¿no? También el que está siempre encontrando la manera de birlar alguna suerte de algún burgués al que está sirviendo, de algún hidalgo venido a menos, ¿sí? Porque los protagonistas de la aristocracia, por así decirlo, de la clase alta, siempre son hidalgos de medio pelo, que están de pronto recordando algún tipo de pasado glorioso que ya no existe, que se está desmoronando en la España de la época. Sí, señor. Otra característica es la presencia fuerte de cierto realismo, por así decirlo. Sí. Ya no estamos en el plano de la literatura medieval o de la literatura de caballería, donde hay de pronto seres fabulosos que hay que enfrentar, o como dirá el Quijote, desfacer en tuertos, enfrentar gigantes y demás, sino que hay una presencia de un referente real, concreto, que hasta inclusive con coordenadas geográficas existentes, ¿no? La idea de la ficción ahí está puesta en la creación del personaje falso, pero no en el referente. Obviamente el objetivo final de la picaresca o de la literatura o de la novela picaresca es dejar algún tipo de moralina o de moraleja, por así decirlo, siempre en un tono de reconvención. Es decir, siempre llamando la atención sobre algún aspecto moral o ético, porque era necesario hacer ingresar una crítica moral, ética, a través de un género popular. Y ahí estamos hablando de cosas que ya hemos dialogado en algún momento. Exacto. Es la mejor manera de llegar a todos con un mensaje profundo. El texto sea es popular. Que la primera línea del texto, y ahí seguimos otra vez a Fareta, la primera línea del texto sea comprensible por todos. Exacto. Es decir, yo leo la historia del Lazarillo de Tormes, y además de reírme mucho por las situaciones, cuando termino de leer el final de su vida, me encuentro con que hay un aprendizaje, no solo del personaje, sino del lector. Bueno, esta es la vida del Lazarillo de Tormes, terrible por otra parte, matizada o maquillada, por así decirlo, con situaciones cómicas y obviamente con el ingrediente de la picardía, pero que tiene que quedar algún tipo de relente, algún tipo de resabio de algo aprendimos aquí. Claro. ¿Sí? Exacto. La finalidad pedagógica. Exactamente, quiere, ¿no? me estaba faltando esa palabra. Claro. Pero bueno, este sería, grosso modo, el planteo general de lo que es la picaresca. Pero me gustaría, Seba, que, como vos sos el especialista en el tema, sí, obviamente, yo hoy voy a ser comentador, te pido que hagas vos tu lectura y tus observaciones, porque sé que son muy, muy ricas y muy positivas. Bueno, la primera cuestión que podemos llegar a tratar es el tema de la definición de pícaro. La palabra pícaro les va a llamar la atención, pero aparece por primera vez en el léxico castellano allá por 1541. O sea, muy cercano a la publicación del Lazarillo, apenas unos 13 años antes del Lazarillo. Cuando aparece, evidentemente, decimos la aparición en el sentido de que aparece en un texto escrito de la época. Y la palabra pícaro ha asombrado a los estudiosos de la etimología porque hay varias etimologías. La primera y principal es la que nos dice que los pícaros son los personajes surgidos de la Picardía, que es una región de Francia. Se decía que eran personajes que venían a España con fines de engañar al otro, de ahí viene el término justamente, es un pícaro. La Picardía es una región de Francia como el Languedoc, ¿no? Por ejemplo, la Borgoña o Normandía o Bretaña, ¿sí? Pero hay un segundo origen mucho más antiguo, que es el origen latino del término. Pica, en latín, es la pica propiamente, ¿no? Es decir, la lanza, con la cual se hacía referencia al castigo. Está colgado de la pica. Por lo tanto, pícaro sería el que ha sido castigado ya de por sí por su mal comportamiento. O sea, siempre hace referencia a un personaje que está de alguna manera castigado o marginado por su comportamiento en cuanto a lo moral. Eso en cuanto al término.
En cuanto a la literatura picaresca, muy bien lo dijo Diego, es una literatura de origen español. Ustedes saben que la novela es un género de origen burgués, o sea, la novela surge, se puede decir, en esta época, estamos en el siglo XVI, la muerte de la épica medieval deriva en el nacimiento de un género ya no caballeresco, sino más bien burgués, que se manifiesta en tres formas, digamos. O sea, la novela de la época, como hoy en día podríamos decir, existen novelas policiales, novelas realistas, novelas de terror, novelas... El thriller. Claro, exactamente, muy bien. En esa época la temática de las novelas se centraba en tres aspectos. O era caballeresca, tengamos en cuenta todos los antecedentes que toma el Quijote, para luego hacer la gran antinovela caballeresca. La novela pastoril, que tenía como personajes a pastores en situaciones idílicas, enamorados y demás, y la novela picaresca. Pero la novela picaresca tiene un don que lo hace muy español, que es el realismo. La literatura española es realista. La base de la literatura española es el realismo, lejos de lo fantástico en ese sentido. Sí. Por lo tanto, la novela picaresca viene a ser, como bien dijo Diego, un retrato, una fotografía de la realidad de la época, siempre con la discusión respecto de si la literatura puede ser realista. Porque en última instancia es un relato subjetivo, por lo tanto recortado y por lo tanto no completo. Pero en ese sentido, la picaresca al menos intenta pintar, reflejar parte de lo que es la sociedad de la época. Una sociedad que tiene por característica la siguiente, lo decía Diego, es dueña del mundo, siglo XVI, el emperador es Carlos V o primero de España, es un imperio, es el imperio más grande, pero evidentemente al interior de la sociedad española existen injusticias y existen una pésima distribución de la riqueza, lo que ha llevado a que España en ese momento se hable de una pobreza impresionante a niveles populares y demás. No solo a niveles populares, sino también a niveles aristocráticos, como decía Diego, en el caso de cierta nobleza. La novela es anónima, exactamente. Es decir, no sabemos el autor. Es fácil entender por qué es anónima. Porque evidentemente El Lazarillo de Tormes es una novela muy crítica de las instituciones de la época. No solo de las instituciones políticas, sino sobre todo de la institución eclesial, de la Iglesia católica. Y recordemos que hay una Inquisición ahí que está pidiendo pistas siempre. Exacto, Diego, muy bien, exactamente. No era fácil poner firma a una novela en la que se deslizaban las más duras críticas respecto de la corrupción de la Iglesia en la época. Tengamos en cuenta también que la novela se publicó en 1554, como bien dice Diego, en 3 ciudades. O sea, se publicó en España, en Salamanca, se publicó en Amberes, ¿no?, que en ese momento era territorio español, lo que hoy sería Bélgica, por allí, y en Lieja. Y fue un reguero de pólvora, es decir, digamos, inmediatamente fue leída por todo el mundo, fue inmediatamente condenada, pero hay que hacer una diferencia. Hay una primera edición y hay una inmediata segunda edición, que cuando compramos una buena edición del Lazarillo, nos vamos a encontrar con que la segunda edición viene perfectamente marcada con otra letra, ya que hay 2 agregados en 2 capítulos que yo, a mi gusto, son pésimos. ¿Por qué? Porque cortan la acción solamente para justificar el hecho de que después algo que le va a ocurrir al personaje ya había sido entrevisto por otro, el ciego, ¿no?, fundamentalmente. Y cuando digo ciego, me centro entonces en la idea de los tratados. La novela se divide en 7 tratados, pero como dicen muchos críticos, la novela tiene 3 tratados. ¿Por qué? Porque el primero, que es el tratado original, en el cual se explica el nacimiento de Lázaro y el primer tutor que va a tener cuando la madre lo entregue, el ciego, es el tratado fundamental en el cual Lázaro construye su personalidad. El segundo, que es el tratado del sacerdote, digamos así, el capellán, que es un personaje siniestro en muchos sentidos, que lo maltrata, le pega y demás. Y el tercer tratado, que es el tratado del escudero, que viene a representar esa nobleza venida menos, nobleza de provincia, o digamos así, pequeño terrateniente, pequeño terrateniente que vive del pasado, de la fortuna perdida, porque no tiene absolutamente nada. Los 4 tratados finales corresponden al 30% de los anteriores. Es decir, son 4, pero en espacio son apenas el 30% de los 3 tratados anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el autor
se centró en los primeros tratados porque son los fundamentales, y luego la acción se acelera de una manera impresionante, pasando por otra serie de tutores, el Mercedario, que es el cuarto, que apenas tiene media página, el quinto tratado, donde va a servir a un maestro de panderos, pintor de panderetas, digamos así, en la época, va a servir también a un vendedor de bulas, que es muy interesante el tratado del bulero. ¿Sí? El bulero, sí. Exactamente. El tratado sexto, donde él ya empieza a ascender socialmente, porque va a trabajar como vendedor de agua, bien digo, de agua potable, y ahí empieza a ahorrar y demás. Ya tenemos a un muchacho, ya no es un chico. Y el séptimo tratado, donde, bueno, empieza a trabajar para el arcipreste de San Salvador, otra vez la iglesia, con quien, digamos así, se va a dedicar a la venta de vinos, fundamentalmente a la inspección de vinos. Él termina siendo una especie de pregonero de vinos, inspector de vinos, digamos, y se casa con una criada de este buen hombre. La novela plantea un problema fundamental. La condición del personaje es una condición de muy baja fortuna, no tiene nada, por eso de sus fortunas y adversidades, son más las adversidades que la fortuna, que asciende socialmente. O sea, el Lazarillo termina, digamos así, con una mirada mucho más triunfante que la que tiene al comienzo. Pero hay algo fundamental. El autor no puede haber sido nunca un chico de la calle. Y vamos a fundamentarlo en algo clave. Primero porque un chico de la calle era muy probable, hablamos prácticamente del 90% de la población no sabía leer y escribir, por lo tanto que no supiese leer y escribir. Pero supongamos que aprendió en esa etapa a leer y escribir. Mi pregunta es la siguiente: ¿alguien puede en la época citar como autores a Cicerón o a Plinio, que son dos autores citados en el texto, que estaban no en castellano sino en latín? O sea, estamos hablando de un autor muy preparado. Evidentemente. Y muy hábil. Muy hábil. Muy hábil para exactamente camuflarse detrás de un personaje vulgar, si se quiere, ¿no? Claro. Por eso, evidentemente, el Lazarillo es un estudio lingüístico de nivel popular impresionante. Un sociolingüista podría hacer. A mí llaman Lázaro de Tormes. Exactamente. Ya empezamos con una construcción cuya sintaxis es magnífica. Yo recuerdo la escena en la que el padrastro está empezando a tener relaciones con la madre y dice, se presentaba en achaque de comprar huevos. En achaque de comprar huevos. Claro, es en achaque, es un término de un castellano enormemente coloquial popular de la época. Y el uso de la preposición cabe, que es el único caso que tengo a mano para citarla cuando explico eso, que digo, cabe sí ubicaba el jarro, el ciego, ¿no? O sea, junto a sí mismo. Pero bueno, castellano del siglo XVI. Ahora, ¿qué es el Lazarillo? Como personaje, ¿no? Bueno, aquí viene toda la teoría de la época, incluso la de hoy en día, que plantea que el Lazarillo es evidentemente un antihéroe. Es decir, no estamos ante un personaje que lucha por un bien moral, que lucha por una mejora de la sociedad, que lucha por lograr que la justicia triunfe, que lucha por instalar la religión contra los infieles, sino que estamos ante un personaje que lo único que hace es luchar por su vida, sobrevivir. Y obviamente para sobrevivir el personaje tiene que hacer lo que sea. Incluso tiene que robar, incluso tiene que mentir, tiene que falsear la realidad. Porque el Lazarillo se da cuenta que en un mundo de estas, con esas características, un mundo falso, un mundo, digamos así, enmascarado en una serie de hipocresías, bueno, hay que ingresar en esas hipocresías para callar. Dos voy a tomar. Y con esto voy a ir cerrando para no adueñarme del tiempo. La primera es el enmascaramiento clave que lleva Lázaro en relación con los demás personajes, pero fundamentalmente con el escudero. El escudero le hace un retrato de la nobleza de la época, diciéndole que quien no está en habladurías de palacio no medra. O sea, la manera de ascender socialmente, la manera de tener un trabajo, trabajo es una palabra mala para la nobleza, digamos, de tener un puesto en la nobleza es rumorear constantemente y alabar al que tiene el poder. El lobby. El lobby. Hacer lobby. Exactamente, muy bien, profesor. Me hace acordar en esto
a una de las grandes, uno de los grandes textos de Quevedo de la época. Otro gran escritor del picaresca, el Buscón, de Quevedo. Pero en este caso me hace acordar a la carta de un cornudo a otro, o el siglo del cuerno, en el que Quevedo dice que todo el mundo es cornudo en España, pero obviamente tiene que figurar otra cosa. Por lo tanto, la postura social es, ¿no es cierto?, la hipocresía. Y en este caso, el noble, el escudero, este noble venido a menos, este pequeño terrateniente que ya no tiene nada, todo es una pose para engañar a los demás. Lázaro se da cuenta de que esa honra por la cual el escudero vive en realidad no es algo precioso o algo valorable, sino una enfermedad. Por eso la llama la negra honra en un momento. Y el segundo gran ejemplo es el final. No importa que no hayan leído la novela, pero en este caso lo tengo que hacer porque estamos ante un análisis de algo importante, y la historia final, en el fondo, no es tan interesante como sí la estructura de la novela. Lázaro, no entendemos por qué escribe su vida, porque la está escribiendo para otra persona desde el comienzo. Vuesa merced me pide que escriba, no sabemos quién es ese vuesa merced. ¿Por qué alguien le pide a una persona tan sencilla que narre su vida en detalle? Porque evidentemente cuando Lázaro ya es grande y ha ascendido socialmente y tiene un pequeño puestito, un oficio real, que es la única manera de medrar, dice, ¿no? Bueno, todo cargo político, ¿no?, en la época y en todo tiempo. ¿Por qué tiene que narrar su vida? ¿Qué importancia hay en la vida de un hombre tan sencillo? Bueno, lo fundamental está dado al final. Cuando Lázaro se da cuenta de que el pueblo rumorea que la mujer con la que está casado ha sido mujer claro, exactamente, del arcipreste, que incluso ha tenido hijos, ha tenido abortos de él, y que de alguna manera Lázaro podría reaccionar mal, pero termina por autoengañarse. Si es verdad esto, no me importa. Después de lo que he vivido, no importa esto. Yo quiero a mi mujer y quien hable mal de ella se pone mal conmigo. La hipocresía, ¿no? La hipocresía. Es decir, para medrar hay que callar. Que se lo dice el arcipreste claramente. Lázaro, quien quiere medrar, debe mantener la boca cerrada. No hablemos del tema. Es decir, la novela tiene un fundamento que es la autobiografía, como bien decía Diego, que va a ser el modelo de todas las novelas picarescas de la época, pero fundamentalmente la idea de que callarse ante determinados comentarios es la solución para poder seguir sobreviviendo en aquello que... Para sostener con alfileres la decadencia más óptima. Totalmente. Por eso es una novela, es un antimodelo. Es un antimodelo, y creo que en definitiva, si me permitís la observación, es el objetivo queda cumplido. Totalmente. Pasados cuántos siglos ya de su primera publicación, casi cinco, sigue generando reverberaciones importantísimas. Totalmente. Es una novela, o es una literatura, la picaresca, que lejos de ser un género menor, como se lo puede llegar a considerar, comparado de pronto con el Quijote, claro, que por otra parte, si se me permite el Quijote lo cita. No solo lo cita, sino que creo que en ese sentido el autor de Lazarillo es un adelantado, porque preanuncia una cantidad de elementos que obviamente el Quijote magnifica y perfecciona. Mientras hablabas del falso hidalgo que claro, estoy pensando obviamente en Sancho. Exactamente. Sancho y su dominio de la isla, sus dominios en Barataria, ¿no? Pero que ya en el Quijote... el Quijote es un hidalgo venido a menos. Es un hidalgo venido a menos, pero ya en el Quijote la temática está no solo saturada, sino agotadísima. Lo que viene a hacer el Quijote, Cervantes, es darle un oxígeno y desarticular esa problemática que en el Lazarillo está como sugerida, anunciada, claro, está preparando el terreno, uh-huh, ¿no? Es decir, por otra parte también tenemos la presencia de esta cuestión de si la literatura puede hacer referencia, justamente con la idea de referente, a determinada realidad concreta, claro, y dar cuenta de esa realidad. O sea, el realismo en todo caso es una máscara. Totalmente. ¿Sí? Ya cuando hablamos de literatura, y esto es Introducción a la Literatura 1, uh-huh, cuando hablamos de literatura ya estamos hablando del plano ficcional, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya obviamente lo que leemos, nosotros como lectores establecemos un pacto de ficción. Entonces, si planteamos el realismo como posible género o
adscribimos que en la idea de que el Lazarillo es realista, hay que tomarlo con pinzas. Claro. Es decir, es un realismo cuyo referente es inmediato, pero que está justamente mediante los mecanismos de la ficción, de la falsa autobiografía y demás, está buscando la manera de encontrar esos intersticios para que el problema explote, Sí. para ponerlo sobre la mesa. Claro. Es geográficamente realista, Claro. porque todo lo que nombra Toledo, ¿sí? Escalona, las distintas villas y ciudades por las que va pasando, existen en España. Sí. Geográficamente uno sigue un plano de la época y se encuentra con todo eso, pero como bien decís, Diego, es inevitable que al trabajar en literatura es lo ficcional lo que prepondera, Sí. porque evidentemente alguien me dirá, ¿existió el Lazarillo? No importa. Y en definitiva, decías algo recién, no les quiero contar el final, pero en este tipo de obras, voy a decir algo que no tiene ninguna originalidad, o sea, no me voy a atribuir a haber descubierto la pólvora con esta afirmación, pero nosotros leemos literatura, o este tipo de literatura, sobre todo la literatura clásica o tradicional, no para saber qué pasa al final. Claro. Exacto. ¿No? Es decir, yo sé que al final Romeo y Julieta van a morir. Claro. Porque si conozco el mito de Píramo y Tisbe, Exacto. sé que se van a morir. Claro. El tema es cómo lo muestra y cómo encontramos la vuelta de tuerca para decir, bueno, fenómeno, esto que pasa no es tan importante sino el entorno, sino la construcción, la estructura, el sentido final, el objetivo del narrador al escribir esa historia o su autobiografía falsa. En definitiva, la anécdota de la trama es circunstancial. Es una mera coyuntura para llegar a un contenido más profundo. Es la vida de un hombre muy simple, por supuesto, que vive una serie de injusticias, de adversidades, y que tiene antecedentes en la literatura muy grandes, porque no vayan ustedes a pensar que el Lazarillo salió de un repollo, de la nada, sino que hay antecedentes en el Decamerón de Boccaccio, por ejemplo, en Fiametta, por ejemplo, que es uno de los relatos, de los 100 relatos del Decamerón. En las Mil y una noches. En las Mil y una noches, exactamente. Aladín. En la literatura latina, sí, ¿no? Uno podría decir que hay elementos picarescos en, de pronto, el satiricón de Petronio, ¿no? Donde hay también elementos de la marginalidad en ese sentido. Hay muchísimos antecedentes. Figura del pícaro o modelo que la picaresca va a instaurar para que luego, posteriormente, haya versiones en otros países de Europa. Vos mencionabas Francia, pero si se me permite la referencia, en la literatura inglesa, sí, no podemos dejar de pensar, obviamente salvando todas las distancias, pensar por ejemplo en Tom Jones, de Richard Fielding, o pensar de pronto en Oliver Twist, de Charles Dickens. Henry Fielding. Henry Fielding, perdón. Es decir, estamos con las cuestiones de los nombres. Los apellidos están bien, pero por ahí a veces los nombres se nos atraviesan. Hay tantos nombres de autores, pero de Fielding, vamos a decirle Fielding. Exactamente. El Tom Jones de Fielding, sí. Pienso en Oliver Twist. La figura de Oliver Twist. Claro. Después vendrá Tom Sawyer, Huckleberry Finn, de la mano de Mark Twain. Qué genio. Genios, pero que respetan esta lógica ya no del pícaro en el sentido del lazarillo puramente, claro, sino de esta figura del personaje que joven, adolescente, se mueve en círculos semiburgueses y siempre encuentra la manera de salir bien librado, bien parado de esta situación, etc. Es verdad. Y yo Rinconetti y Cortadillo, qué sé yo. Son, digamos, modelos o son arquetipos, ¿sí? Que se preanuncian ya en la picaresca, que después se magnifican y obviamente no podemos comparar una obra como El Lazarillo, surgida en el siglo XVI, con una obra como Oliver Twist, que surge en el siglo XIX, en plena revolución industrial. Pero hay elementos tradicionales que se mantienen, que se resignifican. Sí, no quiero hablar de mitologema porque no viene al caso, pero sí de arquetipos. Sí. Arquetipo de personaje, arquetipo de temática. Sí, al menos desde el punto de vista literario, ¿no? También. Y después vendrá la maravilla que es, y ahí quiero hacer por favor una aclaración, no piensen que estoy haciendo una analogía, sino pensar que en nuestra literatura, en la literatura argentina, con El juguete rabioso de Roberto Arlt, podemos hacer algún punto de contacto. Sin duda. En el sentido también de que es un adolescente. Si bien Silvio no es un pícaro, sí tiene que sobrevivir bajo el tutelaje de distintos patrones y aprender algo terrible al final. Ahí ya estamos hablando de otra cuestión que es la novela de iniciación, de un román, como le dicen los alemanes, pero que indefectiblemente
la línea de Demian de Hermann Hesse. Claro, podemos hacer puntos, establecer contactos, ¿sí? Sí. Estamos armando una clase de literatura acá para los claro, que nos siguen. claro. Se pueden leer salvando todas las distancias, pero para ir cerrando, Seba, creo que La Picaresca, como bien has planteado, es más que una obra escrita en un castellano difícil. Claro. Genera resistencia ese castellano. Sí. Pero bien leída y con una buena guía, por ejemplo este programa, claro. podemos llegar a análisis mucho más profundos, me parece. Totalmente. ¿No? La verdad es que es una novela que despierta mucha pasión en los lectores jóvenes. Sí. Aunque parezca mentira. Así que bueno, les damos la invitación, como siempre, los invitamos a que lean, relean La Picaresca con algunas claves que hemos tratado aquí de esbozar, y que bueno, nos propongan sus críticas y sus observaciones respecto de lo que hemos dialogado hoy, y esperamos que nos sintonicen nuevamente la próxima semana en una nueva emisión de La Última Página. Seba, como siempre, gracias. Un gusto. Y gracias a ustedes, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Adiós, gracias.